pasando por ahí. ¿Todo bien, café? Gracias, gracias. Besito. Buenas noches tengan todos ustedes. Tenemos amigos el día de hoy, como ya lo habíamos anunciado, en el tercer conversatorio en alianza con Serpro, Colegio de Abogados de Guaura. Está aquí en la ciudad de Lima con unos muy buenos amigos. El lado izquierdo, mi amado amigo Cristian Salas, está mi amado amigo Benji Pinoza y Jefferson Moreno. Quiero agradecerles primero el tráfico, ¿no? De la ciudad de Lima, ¿no? Es más yo todavía que vengo de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Pero estamos todos acá reunidos justamente para comentar los temas que están ahorita quizás candentes, ¿no? En lo que se debate mayormente también en las redes sociales, que es sobre los nuevos acuerdos plenarios. Habíamos iniciado este conversatorio previamente para saber qué cosa es lo que vamos a conversar el día de hoy. Primero también para que no pasar toda la noche conversando de todos los acuerdos plenarios, sino solamente de algunos temas que son más importantes, ¿no? Uno de ellos era el tema de la prisión preventiva. Segundo era respecto a el impedimento de salida. Y tercero era sobre la vigilancia electrónica.
Sin embargo, bueno, para empezar, quisiera decirles a ustedes qué le opinan ustedes respecto a los acuerdos plenarios. Hace unos cuantos, que a unos 10 años, 13 años aproximadamente, que los acuerdos plenarios están saliendo en nuestro país y como de que, si bien es cierto, inicialmente había cierta resistencia de un momento, pero como que ya poco a poco nos estamos acoplando a los acuerdos plenarios. ¿Consideran que eso es saludable? Estar siempre cada año esperando los acuerdos plenarios. ¿Qué cosa dicen los jueces supremos? Cristian, buenas noches. Buenas noches, cordial saludo a todos los amigos y colegas que hoy nos acompañan desde la plataforma virtual. Bueno, respecto a los acuerdos plenarios, lo primero que tenemos que señalar es que su finalidad sin duda es positiva. Se apunta a través de la Corte Suprema a unificar criterios sobre temas conflictivos, en donde hay contradicciones o criterios interpretativos de la norma diferente. Bajo ese ámbito, sin duda son bastantes. El gran problema viene cuando en la práctica acuerdos plenarios, pues en realidad no sirven de mucho. Y cito un ejemplo, justamente uno de los que vamos a conversar hoy, el Acuerdo Plenario 1/2019, que te habla de una serie de estándares, de requerimientos, de requisitos, presupuestos altísimos, que ahora lo denominan la sospecha fuerte, ¿no es cierto? Y hace unos días, en un caso de un accidente de tránsito, han impuesto una prisión preventiva, a mi punto de vista, por presión más mediática que jurídica, ¿no es cierto? Entonces, ahí qué tanto pesa un acuerdo plenario y qué tanto se usa un acuerdo plenario en el día a día, no solo en la Corte Suprema, sino en los diversos juzgados de investigación preparatoria, en las salas en todo el país. ¿Qué tanto se utilizan? ¿Qué tanto valen? Las defensas los citamos, los invocamos en diversos argumentos, pero ¿qué tanto se escuchan? Y peor aún, ¿qué tanto se entienden? Porque incluso en el mismo desarrollo de muchos acuerdos plenarios, de muchas posiciones que la Corte Suprema plantea, hay interpretaciones diferentes en el acuerdo plenario, ya ni siquiera en la norma, sino respecto a lo que dice el acuerdo plenario. Entonces creo que la idea de ir y que la Corte Suprema vaya emitiendo acuerdos plenarios es positiva. El asunto es que no se trata solo de lo que la Corte Suprema dice o lo que la Corte Suprema impone, sino de cómo el juez, el fiscal, la sala, el abogado entienden e interpretan el Código Procesal Penal en su real sentido. ¿Cuántas casaciones sobre prisión preventiva tenemos? ¿Cuántas? Incluso entre las propias casaciones emitidas por la Corte Suprema, muchas de ellas contradictorias. ¿Qué es lo que está pasando y por qué la necesidad de esos acuerdos plenarios? A mi punto de vista, porque lamentablemente por un tema de falta de especialización, falta de capacitación, el propio contexto en el que nos desenvolvemos, los operadores jurídicos no estamos interpretando correctamente el Código Procesal Penal. No se está entendiendo el código, las figuras del Código Procesal Penal. No estamos entendiendo que la prisión preventiva constituye la excepción y no la regla. No se está entendiendo algo tan simple como eso. No se está entendiendo los mecanismos de salidas alternativas de conflicto. No se están entendiendo diversas figuras y por eso es que la Corte Suprema se tiene que ver obligada a esos criterios de interpretación diferenciados, tratar de unificar. O sea, ¿crees que es necesario de todas maneras el tema de los acuerdos plenarios, como me dices, para poder establecer ciertos criterios, estandarizar ciertos criterios? Pero como que también deberíamos de dejar la libre interpretación del juez, o sea, como que sí es cierto, es necesario, pero no debería de quitarle cierta independencia al magistrado cuando considere que no se pone en la misma interpretación o no está conforme con lo que dice la Corte Suprema. Yo me he quedado muy marcado con una partecita de la audiencia de este accidente de tránsito de la señorita de Cagliufi, me parece. En un momento el abogado defensor acompaña todos los documentos a los que había hecho mención como parte del arraigo y le da los documentos a la juez y la juez agarra el cúmulo de documentos y empieza a revisarlos. Dice, a ver, a ver, espere, esto me parece que son sus apuntes y el doctor, el abogado defensor, le dice, señora juez, esto también me olvidé. Era el acuerdo plenario 1/2019. Y la juez le dice, ¿pero eso qué es? No, el pleno, ¿no? El 1/2019. Y la juez lanza un comentario, yo creo que se le salió. Dice, no, pero bueno, ese no es un elemento y además no es vinculante.
Si ustedes se dan cuenta de ese detalle en la audiencia, la juez lanza ese comentario. Y yo creo que hay dos posiciones muy marcadas respecto de los acuerdos plenarios. Hay una parte que dice, no son vinculantes, si los leo son como leerme un libro, ¿cierto? Yo hago mi propio trabajo. Y hay otra parte que es radicalmente lo contrario, que dice, ¿por qué no sale el acuerdo plenario? No sé qué hacer. Por favor, de una vez ilumínennos. Entonces, ese es un problema. Pero tiene mucho que ver con lo que se dice, ¿no? El tema de capacidad también. O por sea, eso. como que no falta cierta formación jurisdiccional, ¿no? En el tema de las audiencias también es lo mismo, pero yo no voy a esperar que exista un acuerdo plenario para que me digan a mí, oye, para que me enseñen a mí cómo voy a dirigir mi audiencia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo? O sea, esa cosa creo que como la canción que salió hace muchos años respecto a la, si es que se transcribía, no se transcribía las audiencias. O sea, que era algo, creo, procedimental, pero ¿cómo llegó hasta la Suprema y era necesario establecer eso, ¿no? Nos hacemos ¿Qué opina Peña respecto a la... Estamos llegando a una obligatoriedad, a una necesidad, porque existe una escasa formación académico-jurisdiccional, y eso quizás a la larga puede ser quizás un problema mayor a futuro. Yo creo que lo que no se puede llegar es a una dependencia absoluta de los acuerdos plenarios. Es decir, los jueces o los operadores de justicia esperan que salga el acuerdo plenario para que se haga la luz, porque si no estoy en tinieblas. Entonces, en la oscuridad yo no puedo administrar justicia, cuando es un deber constitucional administrar justicia, incluso en caso de vacío o defecto de la ley. Y en efecto, concuerdo con ustedes tres, creo que el tema podría resumirse respecto de que habrían dos derechos en conflicto. Por un lado, el derecho a la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, que importa la igualdad de la aplicación de la ley, la certeza de la aplicación del derecho que tiene todo ciudadano, y por otro lado, la independencia del juez, ¿no es cierto? En algún momento pueden entrar en conflicto. Creo que la idea es que los acuerdos plenarios sirvan como guía interpretativa, no como un mandato, no como un látigo al juez que tiene que hacerlo de todas maneras, porque si no lo hace, hay que no lo haga porque comete una grave inconducta funcional. Hay que verlo así. Creo que debe ser una guía saludable, adecuada, pero también hay problemas, y ustedes compartirán conmigo, de que a veces un acuerdo plenario dice A y tiempo después otro acuerdo plenario dice B sobre el mismo problema. Entonces hay situaciones de inseguridad jurídica también creados en los propios acuerdos plenarios. Hay un término, la Casación 599 dice, el derecho no puede tender a la fosilización. Cuando un abogado llegó y les dijo, la Fiscalía incumplió un precedente vinculante, y la Corte Suprema responde y dice, no podemos fosilizar el derecho, y cambia. O sea, como que de todas maneras es necesario, el día de hoy voy a pensar una cosa y el día de mañana quizás lo pueda cambiar. Sí. Existe una excesiva estructura formal respecto a los acuerdos plenarios. Yo digo, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, me parece que son más de 40 páginas. Sí. ¿No? Ahora, ¿es necesario que la Corte Suprema cite tanta doctrina? O sea, ¿es necesario que me diga una y otra vez el concepto de prisión preventiva? O sea, tanto es así que le tengo que decir al magistrado qué es una prisión preventiva, o es que debo ir siempre al fondo. Es que es por lo que decía ahora, que como no se logra entender qué es la excepción, caramba, hay que rellenarlo y decirle libertad, libertad, libertad. Y o sea, yo digo, la Corte Suprema creo que tiene la capacidad de decirme qué cosa es una prisión preventiva en 4 o 5 líneas. Pero citar un autor, citar otro autor, citar hasta ahí, ellos mismos se citan, ¿no? Porque hay muchos sí, claro. Como dice, por ejemplo, tal Supremo, pero es el mismo firma. O sea, como me desdobro, ¿no? O sea, pero es necesario, es todo ese reforzamiento, y al final, si nos vamos a la última hoja, después dicen, bueno, ¿sabes qué? Lo que es doctrina legal solamente de tal párrafo. Y lo demás no sé para qué lo pusieron. Pero además de eso, José, hay un tema interesante, ¿no? El Acuerdo Plenario 1-2019 contiene un jalón de orejas a los magistrados en su motivación. Y dice, los magistrados abundan en citas que son innecesarias de doctrina. Eso sí, se lo dice. Pero ese propio Acuerdo Plenario tiene un conjunto boscoso de citas que también son innecesarias. O sea, te dice, no cites innecesariamente, pero yo cito innecesariamente para decirte que no lo hagas. Y ahí incluso puede llegar a un tema de contradicción. En todo caso, para cerrar esta primera parte respecto al acuerdo plenario dentro del aspecto genérico, para iniciar un tema de fondo. Porque en el tema de la prisión preventiva, inicialmente, bueno, existen ciertas teorías ya, han citado a Hauschen, recuerdo también que Roxin también menciona,
que es necesario que la prisión preventiva, como uno de los requisitos, como un aseguramiento de la sanción penal. Pero después dicen de que realmente no es un anticipo de pena. No sé cómo ustedes lo han visto de esa manera, pero que yo digo, mira, si me está diciendo, y luego pasamos al tema de las sospechas, ¿no? Que es un tema bastante interesante, pero si me está diciendo de que debe ser bastante fuerte el tema de la sospecha para poder imponer la prisión preventiva, de tal forma que yo podría considerar que el caso debe irse a juicio oral, pero a la vez no es una sanción penal, pero también a la vez me asegura la efectividad del derecho penal en sí, es decir, lo que el Tribunal Constitucional señala el éxito del proceso. Yo digo, ¿y qué es el éxito del proceso para el Estado? ¿O no? El éxito del proceso es que para ellos y que la sentencia se ejecute. O sea, eso es el éxito del proceso para ellos, ¿no? O sea, para nosotros, los abogados litigantes, no. Pero el éxito del proceso es, obviamente, establecer la verdad, ¿no? Ver si realmente se llevó a demostrar la existencia de una responsabilidad entre los parámetros o las garantías del debido proceso. Pero como justamente gracias a ese exceso de incluir tantas doctrinas, es que podría generar también ciertas confusiones. En decirme, no es un anticipo de pena, pero a la vez me estás diciendo de que, ¿no? Que a la vez la prisión preventiva es necesaria para asegurar precisamente los fines del proceso, que no sé, que al final no lo llega a describir. Lo innecesario en las citas. Por lo innecesario de la cita. Podrías generar esa controversia, esa confusión. Claro, cuando me parece que también citaste en las redes sociales el tema de la duda, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, el tema de la duda. ¿Cómo lo ves? Lo que ocurre, saliendo un poquito del tema, es que ya comentar los acuerdos plenarios es como comentar la solución que trata de dar la Suprema a todas las deficiencias interpretativas que en los diversos niveles del aparato judicial se vienen dando. O sea, la Suprema lo que trata de dar es una solución. Claro, su solución no es la óptima, se equivoca también, pero el gran problema y lo que tenemos que ver es que desde los jueces de investigación preparatoria, los jueces de conocimiento, las salas, no se ha comprendido el código. Es algo que insisto mucho. No se ha entendido la finalidad, la dinámica, la estructura, el sistema al cual este código apunta. No se ha entendido. El hecho de que existan tantas casaciones sobre prisión preventiva trata de resolver, por ejemplo, un aspecto que es crucial. Para dictar una prisión preventiva, yo como juez de investigación preparatoria tengo que estar seguro que por lo menos la imputación formal encuadra, se subsume un hecho típico en un tipo penal o no. Es lo mínimo que yo tengo que asegurar. Y mira cómo es que la Corte Suprema tiene que entrar a tallar algo que es tan claro. Era lo mínimo. Claro, que es lo básico. La Corte Suprema trata de aclararlo, resolverlo, unificar. Al final la misma Corte se contradice, ¿no es cierto? Ahí está el tema, ¿no? Yo creo que ellos lo quieren aclarar porque ellos también ingresaron generaron la confusión. Yo me acuerdo, tengo mi material que dice, Claro. un día sí, un día no, un día sí, un día no. Claro. Eran 4 casaciones que decían sí, no, sí, no. Ahora, yo no creo que ese acuerdo plenario, que ahora sí dice tipicidad va en Sí, una sí, audiencia, de todas no creo maneras. que cambie la cosa. No creo. Ya no van Porque a cambiarlo. la solución era cuando ibas a una audiencia y tú le decías, señor juez, sí se puede. Le cito acá la de Loreto. Y el juez te decía, no, la Corte Suprema tiene Yo otra. cito otro. Ya. Claro. Ahora ya no van a citar a la Corte Suprema. Van a citar, yo considero que esta no es una audiencia de excepción, igual no nos darán la razón. Va a depender del criterio, es un tema de entendimiento. Entonces considera que el tema de la imputación igual va a seguir el mismo problema. Sí, Si algunos magistrados digan, ¿sabe qué? El acuerdo plenario muy mal viene y mejor cito Mejor. Al igual que la interpretación de los presupuestos, con esto de la sospecha fuerte que ahora se está planteando. Va a ser lo mismo, o sea, igual con indicio mínimo van a seguir sustentando prisiones preventivas. Como lo último que ocurrió en la prisión preventiva que ocurrió ahora último, ¿no? Aun cuando creo que es mejor tener una bala para disparar que no tenerla, ¿no? Ah, claro. Creo que es mejor tener un instrumento como este que diga, bueno, la posición de la Suprema oficial es que integra o hace parte del debate de la prisión preventiva el tema de la tipicidad, el tema de la imputación suficiente o necesaria también, ¿no? Sí, sí. Claro, ayuda. Pero, por ejemplo, en vez de sacar un plenario sobre prisión preventiva y matándote, citando tanto, ¿por qué mejor no variamos, mejoramos ese sistema de control interno? Porque no me dejarán mentir. Sale una noticia y dice, fiscal maldito, dejó libre a la chica, ¿cómo puede ser posible? Control interno. Claro, sí. Sale control interno a las 2
y a las 3 el fiscal está presentando su requerimiento de prisión. ¿Qué diría ese juez que va a resolver la prisión preventiva? Diría, caramba, prensa no pidió control interno. Me han pedido a mí, prensa, ¿qué vendría si no doy? Bueno, el que alguna vez lo preguntó el Chinchay, Castillo decía muchas veces en su clase, ¿no? El juez, el magistrado, cuando llega una prisión preventiva a su audiencia, él está pensando, bueno, bueno, hermano, o eres tú o soy yo. O sea, te doy prisión, porque si no es así, a mí me van a investigar, ¿no? O sea, todo lo que es un tema de que no existe la satisfacción social, que consideran que eso es igual a corrupción. O sea, todo lo que el magistrado considera que no le da prisión a ciertos hechos, consideran que hay corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hace el control interno? Interviene. Porque dice, bueno, nosotros vamos a intervenir, ¿no? Porque controlan motivación, ese es un tema que hay que ver. Claro. No, control interno no puede controlar la motivación de las resoluciones judiciales. Pero no me dejarán mentir, para terminar este tema y para hacer la salvedad, que salvo el subsistema anticorrupción, a nivel de jueces de primera instancia, yo creo que sí tiene magistrados muy feroces, muy valientes, que pese a la presión de prensa, más de una oportunidad le han dado la contra a ese ventajoso. Y eso se trata, bueno, y en eso consiste la independencia, ¿no? Que el juez haga respetar su fuero. Yo no tengo que fallar conforme al titular, conforme a la portada, conforme al periodicazo. Yo tengo que fallar conforme al caso. Lo que yo pienso a partir de mi interpretación de la Constitución, los tratados y la ley. No dejarme presionar por fuerzas externas, que siempre existirán, pero de la puerta para afuera. Pero también tiene mucho que ver con el qué tanto tu misma corte, tu mismo presidente te da la fortaleza. Te respalda. Claro, porque yo he estado, tenía un juzgado anticorrupción y jamás es el presidente de la corte en la cual yo era supernumerario, no era titular. Y pese a eso, muchos dicen, no, los supernumerarios hay cierta debilidad, ¿no? Cierta debilidad. Pero jamás el presidente nunca me dijo, ¿por qué resolviste de esta manera? O al día siguiente control interno me intervino. O sea, eso nunca ocurrió. Y ahí viene el tema de la seguridad. Yo creo que ahí, si tú mismo, la misma Corte Superior no está avalando tus propias decisiones, entonces, ¿dónde estamos? Si no te sientes ya no te sientes con respaldo. Y eso quizás sí ocurre en el tema que tú comentabas, el tema de anticorrupción. El tema de Lima, quizás es ahí, porque sí, nunca he visto, nunca ha salido, ¿no? Una noticia general al día siguiente, se está interviniendo. No, nada. Un tema así, ¿no? Cuando no dieron la razón. El tema de la imputación, Cristian, ¿tú cómo lo ves en el tema de la prisión preventiva? Me parece que hay en el tema de los elementos de convicción, me parece que ahí hablan que tienen que ser fuertes. ¿Cómo interpretas lo que hizo la Corte Suprema respecto a los elementos de convicción fuertes? La mejor forma de entender esto es remitiéndonos al código. A mi entender, el código regula claramente este aspecto, elementos de convicción fundados y graves. La Corte Suprema, en relación a la gravedad de los elementos de convicción, ya se ha pronunciado y lo ha desarrollado a mi entender correctamente. Elemento grave no es una sola sindicación, no es un solo testigo, son datos que en su conjunto incriminan a la persona, la vinculan con el hecho. No es solo una versión de un testigo, un acta de colaboración eficaz, eso no vale. Necesitamos datos que corroboren esas versiones para hacer grave la incriminación. Perfecto. Pero en lo fundado, ahí es donde se abre un ámbito amplio y no se entiende qué cosa es fundado. Y cuando hablamos de fundado, nos estamos refiriendo a que son elementos que han sido recabados legalmente, válidamente. Hay jueces de investigación preparatoria que en audiencia de prisión preventiva dicen, yo no me voy a meter a ver el tema de la legalidad de los elementos de convicción. Entonces, ¿dónde están los elementos fundados? Y eso también generó la Corte Suprema, ese error, porque la Corte Suprema sabe que en el tema de la ilicitud de un elemento, no lo puede considerar una audiencia de prisión, porque eso tiene que hacerlo a través de otra institución. Entonces, pero es un error. Claro, entonces, ¿cómo lo considero que fue una muy fuerte? Claro, yo no puedo mandar a prisión a una persona basada en prueba ilícita, en elementos obtenidos ilícitamente. A eso se refiere lo fundado. Y cuando hablamos ahora de esta sospecha fuerte, se está refiriendo a eso. Pero ahí hay otro dato importante que los jueces muchas veces no lo ven o no lo quieren ver, que es los elementos fundados y graves, esta sospecha fuerte que se debe armar
está referida al hecho y a la vinculación del sujeto con el hecho. En muchos casos, Fiscalía tiene tremendo material probatorio, elementos de convicción sobre el hecho. Ya, y las personas no, que también estarían vinculadas. ¿Cómo lo vinculas? ¿Cómo vinculas a cada uno con esos hechos? Ya, son dos ámbitos, pues. Claro. Los elementos de convicción son para ambos ámbitos. No se está viendo eso y como hay gran material sobre los hechos, pues, los jala, los mete. Y peor aún cuando te mete en un caso de colusión, te meten crimen organizado. Ay, te fregaron. Porque basta con que el fiscal te arme un cuadrito, cabeza, personas que conforman eso y listo. Ah, suficiente con eso y prisión preventiva. Eso no es una imputación suficiente. La Corte Suprema también, bueno, yo tuve una clase acá en Lima, bueno, y tuve la oportunidad que César Martín participó en una de esas clases de posgrado, y él también señalaba lo que también decía el acuerdo plenario. Él decía, bueno, el término elemento de convicción es un desliz, ¿no?, del legislador, porque realmente es más bien el análisis de la conclusión de esa prueba, decía, ¿no? Entonces, como que el elemento de convicción es lo que el destino respecto al análisis que tú has tenido sobre respecto a tal elemento probatorio, a tal prueba que tú has recogido. Y ese elemento de convicción es porque te has convencido, o la que la ha convencido al juez. O sea, no es que sea el fiscal que traiga ese elemento de convicción, sino ese razonamiento que hace el magistrado que llega a determinar que esto para él sí es un elemento de convicción porque le convence. O sea, le convence la teoría del fiscal. O sea, eso es lo que consideraba la Corte Suprema, San Martín, ¿no? Y el término de fundado, yo lo considero de esta manera, o como lo ven ustedes. Yo considero que puede ser fundado cuando no existe ningún tipo de contradicción en la audiencia. O sea, de que el abogado no me haya traído de repente algo, una teoría o algo que me cuestione que ese elemento probatorio no sea posible de ser cuestionado, al menos preliminarmente o al menos en la medida de prisión preventiva. ¿Cómo lo ves tú? Yo siempre he dicho, creo que no es un concepto en realidad. O sea, porque, mira, aquí hemos llegado, que el concepto de fundado es uno aquí y es otro allá. Lo mismo pasa. Entonces, creo que no es un concepto y en realidad es un estándar. Por eso es que la Corte Suprema nos regala esos niveles de sospecha, ¿no? Yo me he quedado en lo que la 626 había dicho en su momento. Y ella dijo, para que un juez establezca respecto a los elementos que existe primer presupuesto, el juez tiene que hacer un análisis de probabilidad similar al que haría en etapa intermedia. ¿Cuál es ese análisis? Con lo que el fiscal está presentando en el grado de probabilidad, ¿a esta persona la condenarían, sí o no? Siempre en el grado de probabilidad. Si la respuesta es que sí, va para juicio. Entonces, el mismo análisis traído a una audiencia de prisión sería ese. Eso nos permitiría, señor juez, como usted tiene que hacer un análisis de probabilidad similar al que sería en etapa intermedia, si se lo van a condenar o no, yo tengo derecho a debatir tipicidad, a debatir la legalidad, a debatir la imputación. Y me parece que amplío un poquito más el concepto. Por eso siempre yo he sostenido, no es un concepto, no podría darle una definición a grave, a fundado, sino que creo que es un estándar y ahí incluso podríamos engranar en lo que la Corte Suprema dice, ¿no? Aunque ahora nos han confundido un poquito más, ¿no? Yo me he quedado en la 626 nada más. Yo creo que es importante, fíjate, hay una herramienta conceptual muy importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En la opinión consultiva número 16, la Corte recoge un concepto de interpretación evolutiva de los derechos. O sea que todas las leyes, todas las instituciones y mecanismos de un Estado tienen que verse siempre bajo el tamiz y el trasluz de los derechos fundamentales. Por supuesto, recogiendo la expresión que decía Jefferson, no vamos a fosilizar ni vamos a estancar una interpretación. Por supuesto, hay que vivificarla, hay que hacerla vigente, hay que mantenerla viva. Pero siempre para conquistar más nuevos contenidos, nuevas aperturas del derecho, del principio de la garantía, no para limitar. O sea, si hacemos interpretación, es interpretación a favor, pro homine, nunca en contra. Y hay un tema fundamental. Yo tengo una idea también. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos otro concepto, el concepto de datos probatorios, los datos probatorios, o los datos que se recogen, ¿no es cierto?, durante la investigación, se recolectan. Y esos datos pueden dar lugar a elementos de convicción y a elementos de no convicción. O sea, los datos te permiten convencerte respecto de que el hecho y la responsabilidad del imputado llegan al estándar de sospecha fuerte, como se dice ahora, en el Acuerdo Plenario 1-2019,
o como se dijo en la sentencia casatoria 1/2017, sospecha grave. En realidad, creo que es un cambio de adjetivo. En esencia sigue siendo lo mismo. La Suprema mantiene el criterio de que hay un plus superior a la sospecha suficiente que justifica precisamente el paso de la etapa intermedia al juicio, ¿no? Que es lo que se dice ahora. Y creo que es importante el tema de la interpretación evolutiva porque permite cobijar interpretaciones como las de Cristian. Cuando hablamos de elementos fundados, estamos hablando de elementos legítimos. Los claro, ilegítimos deben ser expectorados y no esperar una tutela con la persona presa. O sea, te doy prisión bajo prueba ilícita y a la semana la excluyo, Y me entonces pides- que el cese. Es improbable que ese mismo juez se desdiga, ¿no? Porque él mismo va a resolver. Es lo mismo con la excepción de improcedencia de acción. La vemos luego, ahorita vamos a ver prisión. ¿Tú crees que ese que te ha dictado prisión luego te va a dar la excepción de improcedencia de acción? Es que creo que eso es lo que, ¿no? eso es lo que creo la Suprema buscaba proteger, ¿no? El tema de no hablar sobre la tipicidad y no hablar sobre la licitud de la prueba para que no haya adelanto de opinión. Entonces el magistrado ya estaba amarrado a una decisión. Pero bueno, pero también existe, ¿no? El apartamiento, ¿no? Bueno, yo hice un adelanto de opinión en la prisión preventiva, bueno, pero claro, me quedé a otro magistrado, ¿por qué no? O sea, creo que lo más importante es la prisión, en todo caso. Oye, si otro magistrado diferente, con independencia y criterio, piensa lo mismo que yo, bienvenido sea, ¿no? Pero no hacerlo en contra en todo caso, ¿no? Yo tenía siempre una estructura, me acuerdo en el tema de la prisión preventiva, ¿no? Siempre dice que los elementos de comienzo primero tenían que acreditar el hecho. Después viene el segundo estándar que ese hecho, el elemento de comienzo para acreditarme que ese hecho lo hizo esta persona, identificación de persona. Vinculación. Vinculación. Y después respecto a la creación del hecho, vinculación con la persona, si es o no delito, qué delito es. O sea, era una estructura, ¿no? Y debe ir un tema bastante ordenado. Todo. Y ahí recién se superaba el primer presupuesto. Y después ya el tema del segundo presupuesto, muchos dicen, bueno, los abogados mayormente siempre dicen de que No pelean. el segundo presupuesto no debían pelearse. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente en el momento que discutes o peleas, como dice el tema del delito, si peleas que realmente no es el delito que te ha puesto el Ministerio Público, quizás puede ser otro, puede ser incluso mucho menor. Y si es mucho menor, eso te ayuda, según su presupuesto, no supera los 4 años. O sea, de todas maneras. No, sí, ahora sí, Dependiendo, ¿no? ahora sí. Pero hay un tema además muy interesante que aparece así como que de manera tímida en el acuerdo plenario de 2019, que yo lo tomo como una propuesta de ley referenda. Cierto, sobre la cantidad de años. Sobre el quantum, Sí, ¿no es cierto? Legislativamente entendemos que pena grave, por principio de proporcionalidad de la ley, solo puede poner prisión preventiva en el Perú cuando la pena concreta que determino que el proyecto es superior a los 4 años. La Suprema dice, en el acuerdo plenario de 2019 que sale juntito, que es el de vigilancia electrónica personal, el electrónico, dice requisito superior a 8 años. Si eso lo estamos poniendo con la vigilancia electrónica coherentemente, entonces dice, ¿cuál debe ser la pena grave? No debe ser 4, dice. Ojo legislador, apunta legislador. Debería estar en el borde de los 10. Es un tema interesante. O sea, la Suprema está haciendo una propuesta ahí de cambio. Y además, la pena no sea 4, sino de 10. Necesario con la realidad porque hoy nuestro Código Penal está Todo tan modificado supera los que todos 4 tienen penas años. altas. Sí, O sea, es casi imposible encontrar un delito que amerite prisión, que se debata en prisión preventiva con Que una no, pena, sí. claro, que no supere, es muy difícil. Es raro que o sea, ese pelees. prácticamente es un presupuesto ya Es raro que estés en la línea entre 4, 5, 6. Sí. No estás, normalmente estás en 10. Así es. Estás en Así ya, es. por eso es que no vale la pena discutir a veces. Pero ¿no crees que más bien eso, a ver, yo tenía una lectura diferente, a ver, Isabel, a ver qué opina. No es que más bien eso respecto a la gravedad no se iba enfocado en el segundo presupuesto sino en una de las causales del tercer presupuesto, porque, bueno, yo muchas veces he criticado que la Corte Suprema jamás me ha dicho qué cosa es gravedad de la pena con una causal de peligro procesal. O sea, gravedad de la pena, ¿qué cosa es? Pues para mí puede ser cadena perpetua, puede ser 15 años, puede ser 30 años, no lo sé. Nunca, nadie lo decía. Y cuando la Corte Suprema ya dice, oye, me parece que la pena grave puede ser 10, quizás más bien podría estar llenando ese tema de la causal, porque lo único que decía, ¿sabe qué? La sola causal de gravedad de pena, por lo que es para aplicar para el juez, o el tema de crimen grosero, solamente así, no es suficiente para cumplir los 3 presupuestos. Pero ahora, si tú tienes ya un concepto mucho más concreto respecto a que gravedad de la pena puede ser 10 años, quizás podría estar lleno de ese vacío, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Lo que pasa es que el acuerdo apunta al legislador, como dice Bella. Al legislador. Sí, le dice,
Es un mensaje directo. Es más, menciona la palabra legislador, si mal no recuerdo. Ahora, eso no quiere decir que no podamos jalarlo para también pelear en peligro procesal, ¿no? Porque no vas a llegar a una audiencia y decirle, señor juez, no cumple el primer presupuesto porque la Corte Suprema ha dicho que debe superar los 10 años. Fuera de acá, el código dice que son 4 años, ¿cierto? Claro. Claro, pero lo hizo como propuesta. Entonces voy a guardarme ese argumento Para el tercero. para pelearlo en peligro procesal. Creo que también podría ser por ahí, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿cómo ves, Cristian, el tema de la justificación del tercer presupuesto? El peligro. Sobre el procesal, peligro. sí, O sea, ahí también la Suprema se ve obligada a pronunciarse sobre algo que ya se debía tener por entendido, ¿no? O sea, el peligro procesal no puede ser un mero supuesto del fiscal, o sea, porque son varias personas, es posible que entre ellos se busquen. O sea, esa presunción por sí sola no genera el peligro. Que puede fugar porque tiene plata, eso por sí solo no genera el peligro. Tiene certificado migratorio de que al mes viaja 10 veces, tiene familia en el lugar, nunca se presentó a las diligencias, intentó fugar. Bueno, ya ahí la cosa cambia, hay ya datos diversos que te permiten sustentar un peligro. No es solo tu presunción, el prejuicio que tú puedes, que es político y puede huir, no, que puede tener reuniones entre políticos y pueden confabular, eso es un presupuesto, ¿no? Lo que ocurrió en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que fue esto que era un absurdo que se estaba interpretando de la Fiscalía, que no era otra cosa que un prejuicio. El solo hecho de que se reúna con cualquier político ya generaba el peligro procesal. Eso es un prejuicio. Bueno, algo que para los abogados, los fiscales, nos debiera quedar claro, la Corte Suprema se ve necesariamente obligada a decir no basta con esa mera presunción, necesita probarse un dato concreto, pero además que ese dato tenga incidencia directa en el caso. O sea, a ver, me estás diciendo que hay riesgo de que este sujeto pueda, desde la función que ocupa o del cargo que tiene, destruir los documentos que están en su oficina, ya. ¿Y qué pasa si este señor ya fue despedido? ¿Qué tal si está con licencia? ¿Qué está suspendido? ¿El riesgo existe o ya no? Ya no existe. Necesitas, fiscal, darme esa información. Algo que todos lo entendemos, la Corte Suprema se ve obligada a precisar algo que ya es sabido, que ya se debiera dar por entendido, ¿no? Y además la Corte Suprema parte, y creo que hay un párrafo que es bastante aleccionador e ilustrativo. La Corte Suprema dice, la prisión preventiva se soporta sobre una tríada. Por supuesto, no utiliza esa expresión, pero habla de 3 elementos. La prisión preventiva es, primero, no es castigo. O sea, su naturaleza es cautelar, no punitivo. Segundo, la prisión preventiva tiene un propósito, que es proteger el proceso, neutralizando riesgos de fuga y perturbación. Y tercer y último punto, la prisión preventiva debe ser excepcional y no la regla. Y a partir de ahí, por supuesto, algo que todos repetimos, que jueces, fiscales, abogados estamos de acuerdo en el concepto, no en la materialización del concepto. Todos hemos hablado siempre de que el peligro procesal legitima la función cautelar, no punitiva de la prisión preventiva. Hemos repetido como mantra la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que por lo menos más de una docena de veces ha dicho que la prisión tiene que justificarse en peligro procesal, porque lo contrario se convierte en pena anticipada, que la prisión no tiene fines preventivos, retributivos. Lo he dicho en muchísimos casos. La pregunta es, ¿pero por qué entonces tenías a jueces? Fíjense, la mayoría de jueces motivaban la prisión preventiva en posibilidad de fuga o perturbación. La posibilidad de fuga o perturbación que ni siquiera está permitida para la detención preliminar, porque incluso nuestra ley dice cierta posibilidad, no la posibilidad ontológica, naturalística de poder fugar o poder obstruir, poder influir en el coimputado, sino es probabilidad. Creo que la Corte Suprema perdió una valiosísima oportunidad de trabajar el estándar del peligro procesal. Grave o alta, ¿no es cierto? Peligro de fuga, perturbación. Y tenía brillantemente esa oportunidad porque ya en la casación del caso Acosta, la 1445-2018, se había dado un estándar. Había dado su estándar suficiente. Sí, eso te iba a decir. Ellos ya habían dado antes de este acuerdo plenario ese estándar. Claro, la idea, yo también pensé que iba a pasar lo mismo,
que en el plenario iba a ser un poquito más desarrollado, ¿no? Pero no creo que sea un tema de explicación. ¿Quién no tiene claro lo que estamos conversando? De que es objetivo, de que tiene que ser para el caso, ¿no? Es un tema de entendimiento a la vida real. El caso que comentábamos, yo sabía que el matrimonio tenía sus críticas, ¿no? Pero de ahí a usarlo para sustentar peligro procesal, imagínate, pues. Que yo creo que también ahí la Corte Suprema señala, pero ¿saben qué? En tema de peligro procesal no podemos hablar de temas cerrados. O sea, no podemos hablar de eso porque no puedo tenemos que dar verlo. Algo exacto. Claro, porque tiene que ver cada caso en concreto. Ese término de cada caso en concreto genera, pues, obviamente, muchísima posibilidad de interpretación. Y ahí donde viene también este cierto de problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El día de hoy, un magistrado va a decir, hay peligro procesal y por eso te declaro fundada la prisión preventiva porque tienes dinero y con eso genera, pues, la posibilidad de jugar. Y al día siguiente, el mismo magistrado funda la prisión preventiva, pues no tienes bienes, entonces también existe un peligro procesal. O sea, y esa libertad que tiene el magistrado el día de hoy decir noche, el día de mañana decir sol, justamente eso es lo que debió, creo yo, de una manera que nuestro problema también desarrollar. Pero ahí hay algo que no ayuda mucho, que es la circular de prisión preventiva. Van a salir millones de casaciones, van a salir millones de acuerdos plenarios y siempre vas a escuchar la circular de prisión preventiva. Siempre la vas a escuchar. Debería dejar sin efecto. Siempre. O sea, establecer una resolución que diga que sin efecto estas circulares. Por Dios, debería salir. A estas alturas podemos un juez decir, yo utilizo la circular. Yo no creo que no. Sí, para el caso la han citado. Claro. Dice, a ver, está el acuerdo plenario 2019. No, pero en el 2011 había una circular. Pero por supuesto. ¿Qué me cito del 2019? Si en el 2011 ya había la circular que decía que hasta un mendigo tiene arraigo. Claro, Y claro. esa frase cliché hasta ahora se repite lamentablemente. Sí, por supuesto, es irrelevante, ¿no? Ahí estamos ante un problema de, reitero, formación. El problema que no es un problema de formación. Le estamos dando un instrumento, que es este Código Procesal Penal 2004, que apunta a un sistema que te brinda ciertas garantías mínimas en un Estado democrático de derecho para que te procesen humanamente, ¿no? Eso es lo que es ese código, que no es la mejor ley del mundo, pero por lo menos comparado con el código anterior es otra cosa, es mucho mejor. Pero le estamos dando esa herramienta a magistrados que han sido formados, que han estudiado, que han trabajado por años con el sistema anterior, con ese código que le permitía de oficio dictar las medidas sin evaluación, sin justificación. Y entonces hoy tenemos en materia de prisión preventiva, tenemos jueces, me ha pasado hace 2 semanas, saludos a la doctora, que justifica peligro de obstaculización de la actividad probatoria por el hecho de que el ciudadano investigado decidió guardar silencio en su declaración. Ay, Dios mío. No contribuyó con el esclarecimiento de los hechos y por tanto eso es peligro procesal. Imagínate esa barbaridad. Hoy en Lima, no en otro lugar, en Lima tenemos esos casos. Entonces, ¿eso qué te evidencia? Que por más acuerdos plenarios, casaciones, por más doctrina que se genere en búsqueda de sustentar que esta medida es una medida excepcional, ¿no? Que sin duda es útil y necesaria para el proceso en determinados supuestos excepcionales, no se puede aplicar en el día a día como si fuera un mero trámite. Han habido, y seguramente ustedes han compartido esto, audiencias donde yo he participado, en donde la fiscalía saca su requerimiento, se pone sus lentes y empieza a leer todos sus requerimientos. Lo lee completamente y los elementos de comisión ni siquiera lo justifica, simplemente lo va leyendo como un listado. Termina, le dan uso a la palabra, la abogado cuestiona, debate uno por uno los elementos de convicción, le trata de quitar el grado de gravedad, no, fundado, sin mayor motivación. Pero también Yo voy a contar una infidencia. Estaba en una reunión con unos amigos y un fiscal me dice esto, pero yo ya sé ya, cuando presento un requerimiento, y depende, ¿no? ¿Quién es el juez? Listo, que vaya, no te preocupes, que vaya, porque pase lo que pase, le vas a dar, no hay ningún problema. Pero yo creo que es oportuna la cita del profesor Gonzalo del Río Labarte que decía, si tú le das un Ferrari a Jefferson, lo va a recalentar, no sabe, entonces creo que pasa lo mismo con la aplicación del código, ¿no? Por eso es que muchos magistrados con nuevas ideas, los que innovan, los que recién ingresan a ese sistema,
lo hacen espectacular. Y jueces de investigación preparatoria, yo conozco de un juez en el subsistema anticorrupción, por ejemplo, bueno, no es que sea joven, pero relativamente joven, él fue el primero en el subsistema en decir que sí se podía debatir la legalidad de los elementos de convicción, en el caso Oviedo, por ejemplo. Es un análisis espectacular, novedoso, porque tú rara vez encuentras una decisión de un juez de investigación preparatoria de primera instancia que digan, caramba, brillante, hay que citarlo. Normalmente siempre buscas en Suprema, Superior, ¿no? Pero es esa nueva formación, ese nuevo ingreso, que es, dicho sea de paso, lo que nos ha dado la oportunidad a nosotros de poder ingresar, por ejemplo, incluso como abogados, es lo que finalmente va a hacer cambiar el sistema. De los factores que permiten la reforma en otros países donde se ha tenido éxito es el cambio generacional. Eso es importante, sí o sí se tiene que dar. Y aquí en el Perú van a pasar unos años para que eso ocurra, pero sin duda vamos a estar en un contexto mejor. Ahora el contexto, más allá del tema jurídico, el contexto es muy complicado. El contexto hoy es de una justicia paralela, es de una justicia mediática donde la defensa se entera 2 días después de que la prensa, ¿no? ya tiene la notificación, ¿no es cierto? ¿Cómo explicas que la prensa esté pasando el video de la incautación en el domicilio de un investigado? ¿Ese video de dónde sale? No lo tiene la DIVIAN, no lo tiene la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo sale ese video? Bueno, ese tipo de contextos y justicias paralelas y juicios mediáticos hoy lo tenemos y por eso nuestra labor hoy es tan complicada. Litigamos. O sea, litigamos no solo con un rival jurídico al frente, sino que tenemos que litigar también con el peso mediático que se le da al caso y que se coloca sobre los hombros del juez. Tienes 2 procesos en paralelo. 2 procesos en paralelo. Y lo que me mencionaba respecto a la formación, hemos sido testigos hace unos días respecto a esta audiencia de prisión preventiva. Claro, porque primero, creo que mala dirección de audiencia, primero, lo decías, ¿no? Respecto a la lectura de requerimiento fiscal. Yo acá no entiendo por qué una persona está en medio de una audiencia cuando, si es cierto, la norma lo dice, pero eso ha sido desterrado por todos los distintos. En la época de las brujas. Claro, o sea, pero aún está ahí, claro, por ahí también, y menos mal que no le pusieron Chaluca detenido, ¿no? Porque imagínate que eso también ocurre, porque esas cosas ocurren. Pero eso del manejo me ha llamado la atención, porque la juez resuelve, da prisión, y el asistente iba a leer el plazo y le dice, no, el plazo todavía no lo digas. A ver, debatan el plazo ahorita. Ya le habían dado la prisión. Simplemente para darle la formalidad. Ahora, ¿por qué el secretario? Son cosas que se hacía con el código antiguo, ¿no? Porque antes, pues, realmente era el secretario que hacía la resolución. Pero ahora, era el que leía, ahora es el magistrado, es el que más bien es el que dirige, es el que tiene que dictar los resolutorios judiciales en las cuales dicta, ¿no? Es más, para terminar la idea, he visto también supremos que están leyendo en la computadora ya la resolución, porque me da a entender que, caramba, oye, has tenido los 10, 15 tomos, te la has leído ya antes de la audiencia. A eso iba, porque si usted nota en la audiencia, la juez suspende, voy a suspender 20 minutos para resolver. Entonces, tú la ves apuntando y todo. Y en 20 minutos sale perfecto la resolución, te escucho. Y el hombre se da una leída de toda una resolución que ha tenido que ser construida en 20 minutos. Dios mío, ni un comentario. Es imposible. Claro, es imposible. Pero, y ahí viene el tema, ¿no? Entonces, ahí debe actuar control interno. Cuando el juez que abusa de su poder y encarcela arbitrariamente a un ciudadano o una ciudadana, que intervenga el control interno, que dé una sanción ejemplificadora. Pero acá pasa lo contrario. El juez que abre la reja, al día siguiente o lo destituyen o lo cambian o lo mandan de vacaciones. Pero ¿no crees tú que de una manera también se sientes abandonado de cierta cosa? O sea, claro, ¿quién protege al juez? Eso. O sea, el único que protege al juez en una resolución que consideramos que ha sido correcta, si realmente dio la verdadera motivación para dar libertad a una persona, es el abogado, a través de un recurso de apelación. Claro. Entonces, el magistrado lo único nada más que tiene es justamente una persona en la cual es el único que va a pelear por su resolución. Sí. El único que va a poner pecho en salvo. El único que va a decir, ¿sabe qué? Esta resolución estuvo correctamente dada. Pero nada más. O sea, yo digo de que, y si el magistrado al día siguiente lo sacan, o sea, sale de su trabajo,
le cortan el contrato. No existe nadie. Y volvemos otra vez al mismo término, ¿no? Bueno, entonces o eres tú o soy yo. Claro. O sea, y ahí viene ese círculo. Por eso es que es tan importante la independencia judicial. La Corte Interamericana, en un caso, en el tiempo de la dictadura chavista, Reverón Trujillo, había establecido 3 garantías para la independencia, remarcando que la última, no por ir al final era menos importante, dicho, la última tiene que ver con mecanismos para proteger al juez. La pregunta es, ¿qué mecanismo tiene Perú para proteger al juez frente a casos sensibles, en donde el veredicto popular es, pido la cabeza de Melissa González, la cabeza de tal persona, ahora los árbitros, ¿no? El sentimiento popular es, quiere ver tras la reja esos árbitros millonarios, poderosos, ricos. Todavía no se ha determinado si cometieron los delitos que se le han imputado, pero para la gente ya son culpables. Entonces, como su foto aparece ahí, como todo el pueblo se levanta bajo un sentimiento de castigo, sed de venganza, hay del juez que no cumpla con el veredicto popular. Lo linchan mediáticamente. La pregunta es, ¿y quién protege al juez? Claro. Tenemos que implementar mecanismos para que esa sentencia de la Corte obligatoria se ejecute materialmente. Simplemente, claro. No lo hay, el juez está abandonado. Entonces, necesitamos obviamente de personas que asuman el cargo de jueces y que lo asuman realmente entendiendo el rol, la obligación, el gran reto que tienen y las consecuencias de sus decisiones. O sea, tú decías, ¿quién lo protege? Sin duda el abogado protege la decisión que él toma frente a una apelación de la otra parte que ha perdido. Pero en realidad quien se autoprotege es el propio juez. Si el juez motiva bien, Claro. si justifica bien, si resuelve conforme a derecho, control interno y todo lo demás, lo van a someter sin duda a una investigación, la prensa lo va a cuestionar, pero él se va a mantener siempre. Y tenemos algunas experiencias excepcionales de algunos magistrados que han defendido su posición siempre y ahí están, ¿no? Yo creo que ese es el perfil de un juez, sobre todo en estos contextos, en estos tiempos donde tenemos una justicia muy manoseada. ¿No cree que la sala también va a decir lo mismo? La sala llega, la resolución a sala, bueno, la sala también, bueno, me tiraron la pelota a mí, aquí se la tiro yo. O sea, la presión va a llegar a sala. ¿No? O sea, quizás por mucho más motivada que sea, quizás también podrían declarar la nulidad de cualquier forma, ¿no? Para saciar un poco la expectativa social, ¿no? Y que lo resuelva otro juez, o el que no, otra vez lo devuelva en primera instancia, ¿no? Yo creo que existe todo esto lo que vemos es porque hay mucha debilidad en las instituciones judiciales. El tema de la todo caso de carrera, justicia, ¿no? hacer carrera judicial podría ser, una escuela judicial podría ser una solución. Sí, tenemos en realidad. Ya la tenemos. pero no en ese sentido. me ¿no? refiero, O sea, la institución la tenemos, ¿no? No hacer un curso hacer un curso al mes. Claro. Me refiero a una institución que forme, Así es. así como forman diplomáticos, que forme magistrados. Entonces el juez se siente respaldado, ¿no? Con toda su formación detrás. Por ejemplo, dentro de esa escuela, curso obligatorio para jueces y fiscales penales. Vivir en los penales. Una semana, un mes, Como dice para sensibilizarlos, ¿no? Claro. Para que sepan lo que es estar en un penal. El ¿no? juez Celis dice, el juez Celis Mendoza Alba dice, Nagasaki también habla lo mismo. también, un par de semanas, Sí. a ver si te gusta. Y lo vas a pensar 2 veces antes de mandar a alguien, ¿no? Eso es lo que recuerda lo que ya sentenciaba hace muchísimo tiempo Terencio, ¿no? Soy hombre, por tanto, nada de lo que es humano me es ajeno. Se pierde la humanidad. Sí, ¿no? así es. Se piensa que se está jugando animales. Entonces, estamos en un momento de una justicia salvaje. La justicia del galope, del apresuramiento, la justicia instantánea. Yo prejuzgo y el prejuicio se hace fallo. Pero eso también es humano. O sea, y no solamente un tema de derecho. Ah, claro. No, nosotros simplemente ves una persona que no conoces, Listo. lo estás prejuzgando. Ya lo estás viendo y Sí, lo hacemos de manera natural incluso. O sea, ni siquiera estamos pensando que esto está haciendo, pero lo estamos haciendo. No, este es alcalde, debió robar. Este pobrecita, no, por algo es. No, ese prejuicio, obviamente eso no lo podemos admitir, ¿no? Pero se da. ¿Qué va a pasar con la chica que puede ser que sí, puede ser que no, vaya a ser un error? Voy a tomarlo como un error, para no hablar en términos jurídicos, pero se ha cometido un error, ahora se va presa. O sea, salen 6 meses, le dieron. Fue 4. 4. Ah, la resolución decía 6. Ya, pero la juez cambió a 4. Y se va a someter a la terminación anticipada. Porque la juez decide y dice, le doy prisión. Pero un ratito.
quiero darles un tiempo para que negocien. A ver si es que, sí, si es que van a llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Ah, ¿no llegan a un acuerdo? No era etapa. Te fregaste. Estuvo medio deformado, fue la audiencia. Lo más probable es que es eso. Y es necesario debatir el tema del plazo. ¿Cómo lo ven el tema del plazo? por Si yo supuesto. digo que realmente quiero, mi posición es la libertad, ¿por qué me van a preguntar a mí qué plazo quieres que le dé a tu persona de prisión? O sea, es un poco Claro. contradictorio. Lo que pasa es que ahí hay que entender que la medida de prisión está estrechamente vinculada al plazo. No podemos hacer lo que hizo la jueza, o sea, primero Sí, prisión y luego haber debatan sobre... No. La cosa va junta. Debáteme sobre la prisión y sobre el plazo. Va junto. No puedo hacer una diferencia porque obviamente si yo estoy debatiendo que no quiero irme a prisión, que no hay elementos de convicción graves y fundados contra mí, yo luego no voy a decir, bueno, está bien, que no sean 6, que sean 2. No, pues no, es una contradicción misma, ¿no? Tendríamos que sustentar el debate de la procedencia de la prisión más el plazo, todo junto. No podemos hacer esa división de uno con Pero otro. el abogado, ¿qué podría decir respecto al plazo? Yo considero que lo que podría decir solamente la defensa es cuestionar en todo caso la motivación del plazo que postula el Ministerio Público. Yo no podría decir, bueno, si el fiscal quiere 4, yo quiero 2. No, claro. Es en función a los actos de investigación. Por ejemplo, en la audiencia fiscalía decía, bueno, señor juez, yo necesito 6 porque el delito es grave, ¿no? Y ha generado conmoción. Y no dijo absolutamente nada No más. justificó nada. Uno tendría que analizar qué actos de investigación necesitas. Y en todo caso, cuál era tu finalidad anterior. Porque se supone que habías analizado proporcionalidad, lo que en el caso no se hizo. Pero ya, ¿para qué querías tú? Para que no obstaculice los actos de investigación. Es que ahí estuvo mal, ¿no? Porque yo estuve en prisión y recién te voy a preguntar, ¿para qué querías? No? Claro, absurdo. A partir de ahí, tú empiezas a analizar, ¿no? Si necesitas 3 declaraciones, ¿te vas a demorar 6 meses en 3 declaraciones? Bueno, viene la respuesta y dice, no, es que me falta la etapa intermedia y el juicio. Mira, y ahí viene un tema fundamental que sí sirve que la Corte Suprema lo haya recogido en el Acuerdo Plenario 1-2019, que es una doctrina de la Corte Interamericana, el caso Argüelles contra Argentina. La necesidad, la obligación que tiene el fiscal de priorizar los casos con presos preventivos. No es posible que el fiscal vaya a 20 kilómetros de velocidad en un caso con comparecencia y en un caso con prisión. Y lo hay, no pasa nada. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? Y en realidad ha repetido las palabras de la Corte Interamericana, que no ha hecho otra cosa que repetir lo que el Tribunal Europeo había dicho. ¿Qué cosa ha dicho? Cuidado. Tú tienes a un preso preventivo, tú tienes el deber de especial diligencia. Eso tiene consecuencias, porque la Corte Suprema ha dicho, no es lo mismo pedir al inicio la prisión preventiva que pedirla más adelante cuando el caso está maduro. Claro. Y por eso he hecho esta distinción, plazo, peligro y fuga, plazo, peligro y obstaculización son diferentes. Son diferentes. La obstaculización debe ser menor. Y eso no se está entendiendo en los casos de crimen organizado. El fiscal formaliza por crimen organizado y te pide frente a la prisión por 36 meses. Alto ahí. A ver, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Si me estás diciendo que hoy, cuando estás formalizando, ya tienes elementos graves y fundados, ¿por qué 36 meses? ¿Por qué? Es una contradicción, es una incoherencia. Y no, y ahí algunos jueces lo que están diciendo, bueno, es grave, la propia vinculación con la organización criminal ya te genera peligro de obstaculización, así que fundada la prisión preventiva. Y eso contradice justamente esa visión que se le tiene que dar al proceso y a la medida asegurativa. Es que la lógica, ahí el litigante no me dejará mentir, te dan prisión. Ahora te toca a ti, pues pídeme actos de investigación para que puedas solicitar tu cese. Entonces yo tranquilo, tú preocupado. Ahí cambia el escenario y tú empiezas a matarte durante todo ese tiempo solicitando por acá, por allá, a ver qué puedes conseguir. Sí. Pero yo creo que sí, la Corte Suprema sí ha dado a menos un gran aporte respecto a esa diferencia de peligro de obstaculización sobre los plazos, ¿no? Yo creo que esa parte sí... Lo había planteado la defensa Keiko, ¿no? Su casación. Creo que un aporte valioso que se le puede reconocer a Juliana Loza es traer la discusión, pero que ya no es discusión, sino es un criterio vinculante del derecho internacional de derechos humanos para que lo asuma la Corte Suprema. Lo que pasa es que hay muchos criterios que se desconocen en el sistema, pese a que son vinculantes. Y hay todavía lamentablemente algunos magistrados que creen que lo que dice la Corte es estratosfera jurídica. Claro, O sea, lo ven dice muy la Corte lejano. dicen marcianos. Sí, lo ven Pero muy está lejano. fuera de nuestra galaxia. Sí. E incluso ese tema, el de con preso preventivo una cosa
Y sin preso preventivo otra, un señor juez supremo de investigación preparatoria, que normalmente es contrario a la defensa, le acaba de dar la razón a la defensa, porque analizando un caso en concreto, habían visto que Fiscalía, un acto de investigación por mes, Claro. y solicitaba prolongación de prisión, imagínate. Entonces el juez dijo, no, un ratito, no te voy a aceptar. Si tenías al preso preventivo y lo dejaste pasar, no hiciste nada, no le dieron la prolongación. ¿Y cómo era el argumento? El argumento del fiscal decía, no, pues, pero es que el abogado presentó tutela. y le declararon fundada la tutela. Un poco O sea, Lo estaba defendiendo. yo cometo abusos, yo soy fiscal, yo cometo abusos, pero me amparo en mis abusos para ganar más tiempo, cayendo contra sus propios actos. Claro. Es una barbaridad. Y al final está el tema de la proporcionalidad. Es un tema que yo tengo una experiencia muy particular respecto a eso. Antes de que saliera la casación de Moquegua, en la cual señalaban sobre la proporcionalidad, en ese tiempo en Ancash, en Huaraz, recogí la proporcionalidad a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual señalaba que uno tenía que hacer los 3 exámenes. Entonces yo siempre lo ponía en prisiones preventivas, las soluciones de las prisiones preventivas. Ha estado como un año más o menos así, después sale el tema de Moquegua, ¿no? Pero como yo ya había generado cierta experiencia respecto a hacer esos análisis, cuando ya llega Moquegua yo ya había llegado a una conclusión, y la conclusión era de que me parecía innecesario hacer ese razonamiento. ¿Por qué? Porque si yo ya he superado mis 3 presupuestos, el tema de la proporcionalidad más me parecía más llenar papel, más justificar algo que ya está, considero yo, justificado. O sea, ¿por qué necesariamente incluirle más palabra a algo que realmente no va a cambiar mi parecer? O sea, si yo ya lo analizo, ¿por qué analizar los 3 exámenes si eso, analizando, no va a cambiar mi opinión? Y eso una vez ocurrió en Huaral, en un caso muy, muy sonado, de un crimen organizado, donde el magistrado hizo eso, analizó los 3 presupuestos, pero consideró que la proporcionalidad no iba, y fue infundada la prisión preventiva. Al día siguiente, Ogma estaba ahí, al día siguiente ese magistrado ya no estuvo ahí, y eso fue un caso sonado a nivel nacional. Pero bueno, entonces viene la pregunta, pues, entonces, si te vincula la proporcionalidad con los 3 presupuestos, o sea, tú no puedes decir eso, tú no puedes decir que no es posible superar la proporcionalidad, pero sí superar los 3 presupuestos, y considera que eso no supera la expectativa de fundar la prisión preventiva y no la das, eso no es correcto. Entonces, ¿para qué hacerlo? O sea, ¿por qué otra vez meter más floro? Bueno, no soy un seguidor de ese análisis de la proporcionalidad. Incluso el profesor García Amado vino a Perú recién y explicaba, ¿no?, que si tú pones a jugar al Sport Ancash con el Barcelona de España, siempre va a perder, que es lo que se hace en la proporcionalidad. No soy un seguidor, pero creo que constitucionaliza la aplicación de la medida hacerle un análisis ya basado en la lesión concreta al derecho fundamental. Yo creo que sí debe ser importante no remitirse a la teoría, sino hacer un análisis del caso en concreto. Es transversal si la proporcionalidad se va construyendo mientras tú vas analizando peligro procesal, mientras vas analizando derechos fundados, se va construyendo. Claro. Tú, como ya la vas construyendo, dale la explicación al ciudadano de por qué en este caso su derecho se va a ver sometido frente al otro bien que has escogido para el análisis. Bueno, yo considero que es intrínseco en todo caso. ¿O cree Benji que es necesario separarlo de los presupuestos? Es necesario, mira, y es interesante porque el principio de proporcionalidad surge en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el famoso caso Lut, y a partir de ahí se ha ido desarrollando y replicando por el mundo, ¿no? De hecho, nuestro Tribunal Constitucional, la primera vez que lo recoge, es como una fórmula para determinar una intervención justificada o no en el principio de igualdad. En el famoso caso del Consejo de la Magistratura, el expediente 045-2004, ¿no? Creo que es necesario, porque hay que entenderlo como un candado más. Claro, en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica, el juez se convence con los 3 presupuestos materiales
Y la proporcionalidad es una añadidura, que ha dicho la Suprema en el Acuerdo Plenario 2019. Cuidado, dice, no hagamos una aplicación matemática, automática del principio de proporcionalidad. Hay que motivarla caso por caso. Bueno, tarea de los litigantes como nosotros es exigir el cumplimiento de esa aplicación concreta y no automática, o no darla por sentado. Sí, en ese sentido hay que tener claro que no es que la Corte Suprema esté innovando, inventando el principio de proporcionalidad. Las mismas medidas coercitivas, incluida la prisión preventiva, en su razón de ser, en su propia naturaleza, conllevan el principio de proporcionalidad y, por tanto, el desarrollo, su evaluación, su análisis respecto a su procedencia va aparejado de las reglas del principio de proporcionalidad. En nuestro caso, en el Perú, es necesario que el juez motive aún más de seguir este principio para el análisis de los 3 presupuestos, que además lo motive, a mi criterio, sí es necesario que lo motive. Porque, claro, el tema de las medidas coercitivas, obviamente, que el Código Procesal Penal establece dentro de los aspectos genéricos la proporcionalidad en todas las medidas coercitivas, se lo establece, se lo desarrolla, ¿no? Sino que yo considero más bien que la Corte Suprema entiende o sabe que los magistrados se le hace quizás un poco difícil hacer el tema de la motivación, y como que los ha obligado a motivar un poco más, porque saben que como que le falta cierta motivación. Entonces, no ha servido. O sea, como, oye, pero ¿sabes qué? Bueno, ya, quizás lo has hecho por agua tibia, los 3 presupuestos, te falta proporcionalidad, hazlo. Y como que por ahí le va a ser un poco más difícil. Pero la verdad no sí o sí, porque la verdad el tema de la proporcionalidad para los 3 exámenes yo simplemente es una copia y pega de todos los casos. O sea, yo tengo mi simple cliché, claro, es mi simple cliché, y siempre lo digo, o compro porque la Corte Suprema me dice que tengo que cumplir, le digo mi palabreo y claro. Claro, pero eso no es realmente. Esa es la mala praxis. Claro, o sea, yo no digo de que, para que se entienda, yo no digo que la proporcionalidad está mal, sino que yo digo que un magistrado bien formado, que sepa motivar debidamente, el tema de la proporcionalidad está intrínsecamente establecido en los fundamentos de los 3 presupuestos. Exacto, yo considero que sí. Pero, claro, el tema, entendiendo en todo caso cuál es la justificación de la Suprema, obligar a que eso sea otra vez analizado por un doble filtro, por el mismo magistrado, quizás es un tema de falta de motivación, que eso lo que quizás, ¿no? Que eso es lo que siempre se ha estado cuestionando, ¿no? No, porque además es así, porque fíjate, es tan transversal la proporcionalidad. La proporcionalidad en el fumus comici delicti significa que la sospecha debe ser grave o fuerte. Menos que eso no justifica prisión. Ahí está la proporcionalidad. La proporcionalidad muestra su cara en la pena cuando el quantum punitivo es superior a los 4 años. Y la proporcionalidad debería mostrar, digo debería porque lamentablemente no se aplica así, debería mostrar su cara en el peligro procesal exigiéndose un alto, elevado, grave peligro procesal. No solo suficiente, sino elevado. Entonces, los periodistas podrán decir, pero entonces nadie iría preso. Bueno, es que la idea es eso, que nadie vaya preso. Esa es la condenada preventivamente, si no es condenada, y además muy excepcionalmente, se dicta la prisión preventiva. Sí. Bueno, cerrando ya este tema respecto a la prisión preventiva, tenemos el otro acuerdo plenario que es respecto al impedimento de salida, que en verdad este acuerdo plenario es más corto, ¿no? que la prisión preventiva, ¿no? El 3/2019. Pero hay algo quizás importante, lo más importante respecto al impedimento de salida, Jefferson. Quizás que, bueno, había un debate sobre si el impedimento de salida del país se podía aplicar en etapa de diligencias preliminares. E incluso uno iba al subsistema anticorrupción y te daban impedimento de salida del país a diligencias preliminares. Cruzabas unas cuadras, aunque ahorita un poquito más lejos, hasta Tacna, y llegabas al subsistema nacional, bueno, separabas en ese momento y te decían, acá no se puede. Entonces... Era un mundo paralelo, ¿no? Claro, en uno sí, en otro no. Se supone que la Corte Suprema acaba de zanjar el tema y ha dicho, a nivel de preliminares, sí se puede aplicar impedimento de salida del país. E incluso, lo que hay, yo entiendo, eso no está, pero yo entiendo que lo que dice es, o sea, si detención preliminar judicial, no necesitas audiencia, es de mero trámite. Presentas tu requerimiento y ya tienes la resolución. Lo mismo han hecho
con el impedimento de salida del país, te la pueden dar por 15 días sin audiencia. Por eso que he visto que están en el aeropuerto, ya estás por subir al avión y te dicen un ratito, acá está la resolución. Oye, pero por correo y todo. ¿Y el requerimiento? ¿No tengo que ir a una audiencia? No, ahora es así más, no te preocupes, ya no te vas ya. Y te la pueden ampliar por 15 días más, que es lo que dice la Corte Suprema, aún sin audiencia. Pero, ¿crees que eso es correcto o es necesario? Digamos, pues es una gran diferencia. ¿Es correcto o es necesario? ¿Cómo lo ves tú? Es que responde a la naturaleza de la prisión preventiva, de la etapa de diligencias preliminares. Porque hay que sacar de ahí. ¿Para qué existen las diligencias preliminares? Es para que prepares todo tu caso, absolutamente todo, y de una vez tengas para formalizar y ya prácticamente tengas una condena hecha, o es solamente para realizar actos urgentes e inaplazables. Si es que alguien me dijese, no, oye, pero solamente para actos urgentes e inaplazables, entonces acepto que el impedimento de salida del país se aplique de esa manera, incluso sin audiencia. Pero es que la realidad es otra. E incluso la Corte Suprema ha establecido que ya las preliminares no solamente sirven para realizar actos urgentes e inaplazables. Entonces, si va a ser evolucionado, si va a ser una formalizada antes, una preformalizada. Claro, si va a ser, es casi lo mismo. E incluso yo diría, Fiscalía prefiere estar en preliminares que en formalizada. Y se pasa años y años y años ahí. Entonces, si esa va a ser la naturaleza, tú cámbiame el escenario, pues no me des impedimento de salida del país sin una audiencia. Yo creo que efectivamente debe haber... O sea, considera que el único cuestionamiento sería en todo caso de quién es el que esté en la audiencia. Pero como que no pierde eficacia, ¿cómo? Además hay un tema interesante, ¿no? Acá se ve el doble rasero de interpretación judicial. Porque la interpretación va sobre dos puntos. Primero, el 295 habla durante la investigación. Y segundo, habla del imputado. Entonces la Suprema dice, pero dice durante la investigación, ya pues la investigación es formalizada, pero también diligencias preliminares, porque la ley dice que las diligencias preliminares comprenden la investigación. No hay problema. Si no acá el debate se acabó. Imputado, tampoco hay problema. Citan incluso una casación que dice que se es imputado desde la formalización de investigación. Que lo sacaron ellos. 336 del Código. Dicen, vamos a relativizar, ¿no? Citan una doctrina, y la doctrina dice, no necesariamente, hay que tener un concepto bastante móvil. Siempre. ¿no? Relativo, flexibilizado. O sea, es una erosión del concepto de imputado. O sea, y como que la doctrina es más fuerte que la sentencia. Se dice, no, se puede ser una suerte de preimputado, y como preimputado cabe no puede ser tan literal. O imputado inicial, ¿no? Claro, y entonces ahí se hace lo que se conoce como una interpretación extensiva, ¿cierto? Contrario a las reglas que se establecieron en el artículo 7 del título preliminar, numeral 3, que prohíben interpretaciones extensivas si no es para favorecer el ejercicio de los derechos y las libertades del imputado. Lo que es el pro homine, el favor libertatis del famoso artículo 29b de la Convención Americana. Sí, pero es necesario. Yo creo, en todo caso, Cristian, ¿cómo lo ves? No, ahí yo tengo una posición. La medida de impedimento de salida del país es una medida intraproceso, ese es mi punto de vista. O sea, está destinada a un proceso penal porque lo que busca es que durante el procesamiento penal el sujeto no salga del país y se presenta como una alternativa a la prisión preventiva. Si partimos de esa idea, de la razón de ser de esta medida, ¿qué tiene que ver ello en las diligencias preliminares? Donde el fiscal está recabando elementos urgentes, actos mínimos de investigación, tendientes a la identificación del sujeto. Y donde muchas veces ni siquiera el sujeto está plenamente identificado en diligencias preliminares. ¿Cómo se va a justificar que el fiscal, sin notificarte, sin informarte siquiera, porque recién está en proceso de tu identificación, de la noche a la mañana te pida un impedimento de salida del país? ¿Con qué objeto? Simplemente asegurarte para luego formalizar, y pierde sentido la medida de impedimento de salida. La medida, a mi criterio, es una medida intraproceso que busca asegurar que durante el procesamiento el sujeto no salga y obviamente se presenta como una alternativa de menor afectación que la prisión preventiva. Bajo mi esquema, no es correcto lo que la Corte Suprema en este caso ha señalado. Siempre y cuando, eso está genial, siempre y cuando la finalidad de las preliminares sea realizar actos urgentes e inaplazables. Pero como ha cambiado la cosa, por eso es que la Corte Suprema creo dice, si ya las preliminares no solamente le hemos dado esa finalidad, sino también la preparación de una formalización, entonces va el impedimento de salida. Claro, esa es la justificación que se está dando, pero ahí también en la práctica ocurre lo que dice Benji.
se está extendiendo la interpretación de todo el código. Bueno. Se está extendiendo, bueno, las diligencias preliminares que inicialmente eran actos urgentes, inaplazables, incluso había una posición ya de la superiora que decía no se puede hacer lo que en la investigación preparatoria vas a hacer, no lo puedes hacer en las diligencias preliminares. Entonces se está desnaturalizando eso, y al desnaturalizarse la finalidad de estos actos urgentes, te están metiendo medidas propias de la formalización a las diligencias preliminares, y eso es un grave riesgo. Se están restringiendo ciertas garantías, se están flexibilizando los niveles de aplicación de medidas coercitivas, no es cualquier cosa, son medidas coercitivas. Lo mismo está ocurriendo con el tema de los plazos, esta teoría del cómputo de no plazos. Se están dando esas circunstancias que tenemos que alertar, que tenemos que sopesar, porque es cierto, el proceso tiene que ser un proceso eficaz, un proceso que permite el esclarecimiento del hecho, pero no a cualquier costo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también el Código Procesal Penal ha tenido su transformación durante estos últimos años, ¿no? Con el tema de la ola de crimen organizado y el tema de corrupción, ya no estamos en un sistema como teníamos hace 13 años atrás. Yo recuerdo que era mucho más garantista, los procesos eran muchísimo más cortos, una preliminar de 20 días. 20 días, ¿no? Claro. Hoy son 3 años. Claro, ahora son 3 años, o sea, como que eso ha estado, obviamente, creo yo, deformándose. Ahora, y justamente, o es el legislador o es la Corte Suprema la que está justamente generando todo esto, haciéndolo un poco más fuerte, ¿no? Más rígido. Y es más, bueno, yo considero que incluso el tema del impedimento de salida, otra interpretación es que también incluye testigos. Entonces, como que por ahí dice, claro. Bueno, entendemos de que de repente ya no estés de acuerdo con mi concepto de imputado inicial, imputado formal. Ya puedes renegar por eso, porque nosotros lo hemos creado, ya puede ser. Oye, pero también incluye testigos, lo que significa que de repente, supongamos que tú no eres imputado todavía, pero eres un citado. Entonces, si eres un citado, también te puede poner impedimento de salida. Pero fíjate, por eso yo hablaba de hipocresía judicial cuando pude haber dicho maniqueísmo jurídico. Porque mira, te considero preimputado para afectarte como un imputado con el impedimento de salida. Pero cuando yo pido, bajo el esquema de sospecha inicial simple, plantéame hecho concreto de imputación. No, pero eso es a partir de imputado. O sea, eres un precoz imputado, una proyección de imputado para impedirte la salida del país. Pero para establecerte una imputación mínima no lo eres. Claro. Por eso es maniquea, por eso es hipócrita, Así es. por eso hay doble rasero. Y eso es un riesgo, esto que se está estableciendo es un riesgo tremendo, porque si tú no eres imputado formalmente, tú no puedes meter una tutela. Te la declaran de plano improcedente. No, usted todavía está como testigo, usted no está imputado, ¿sí o no? Claro. Cuando todavía no estás como imputado, tú ni siquiera puedes presentar. Claro. Es obvio que tú eres. Así es. Es obvio que Es más, la denuncia puede aparecer tu nombre. Sí. La denuncia te la hacen contra ti, con nombre, dirección y todo. Abren diligencias preliminares contra lo que resulta responsable. Trampita. ¿Por qué? Porque ¿quién controla plazos si no eres tú? Claro. ¿Quién controla que los actos de investigación se hagan conforme a ley si tú no eres imputado y no puedes plantear una tutela? Esto es lo que tenemos que alertar y lo que tenemos que frenar. Se están dando extensiones y jugadas maliciosas sobre texto de esclarecimiento de los hechos. Y fíjate, me hiciste recordar un caso muy sensible en la Corte Interamericana. Yo en el año 2010 trabajé allá. Cuando fui allá iba formado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional, y estaba viendo un poco de penal. Y conocí el caso de Fermín Ramírez contra Guatemala, que se había dictado años atrás. Un caso muy sensible, una imputación de violación, asesinato contra una menor de edad, que la Corte declaró nula la sentencia por violación al principio de congruencia. Y la Corte dio una palabra seleccionadora. La gravedad del delito, la conmoción social que puede despertar un delito tan execrable como la violación de una niña, no puede justificar que se avance en garantías y derechos. O sea, bajo el nombre de la lucha contra la corrupción o el crimen organizado, no podemos permitir que los derechos desaparezcan. Para combatir una bestia no tienes que convertirte en una. Claro, exacto. Y ahí ese es un error también estatal. Se cree que con el derecho penal vamos a solucionar esos problemas, esos fenómenos criminales que adolecemos sin duda en el país, corrupción, crimen organizado, lavado, ya, pero que con derecho penal extendiendo, estirando la norma,
convalidando actos irregulares, no vas a luchar contra eso. Lo que vas a hacer es generar mayor conflicto porque estás atropellando, estás pisoteando derechos de personas sospechosas, presuntamente inocentes, sobre pretexto de lucha anticorrupción o lucha contra el lavado de activos o contra el crimen organizado. Y eso es un círculo vicioso que se va incrementando y haciendo más grande la esfera del fenómeno delictivo. Lo que pasa es que también, lo que decía también es correcto, el Estado se equivoca en abanderarse que realmente está luchando contra la corrupción, pero son instituciones que no deberían decirlo. Por ejemplo, el tema del Poder Judicial, él dice, lucha contra la corrupción y simplemente debe administrar justicia, emitir sentencias correctamente, ¿no? de manera motivada. Ellos no pueden decir, estamos luchando contra la corrupción y sacar sus notas fundadas, hemos dejado fundada la prisión preventiva como si ellos fueran parte del proceso. Claro. En todo caso que sea el Ministerio Público porque ellos fueron los que ganaron el caso, no el juez. Y ahora, incluso en el mismo Ministerio Público, ¿no? Yo creo que incluso ni el Ministerio Público podría decir yo lucho contra la corrupción, porque hasta pierdes objetividad. Si viene una denuncia en tu despacho fiscal, vas a tener que recoger las investigaciones haciendo diligencias de manera objetiva. Si tú consideras que no hay, bueno, pues presentar actos requeribles de esclarecimiento. Pero el tema de la lucha contra la corrupción es simplemente un tema de Estado, un tema de gobierno, a través de sus presupuestos, de tratar de fortalecer instituciones y todo lo demás. Pero no es el derecho. Que no es en verdad el tema del derecho. Entonces, estamos acostumbrando, como dice Cristian, justamente a ese tema, ¿no? Y a veces se piensa o cree que es para que la población vea que el Estado, a través de esas instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, está verdaderamente haciendo su trabajo. Entonces, ahí es donde viene el problema, porque yo toda la vida, la última publicación sobre las estadísticas respecto a la aprobación a través de encuestas sobre credibilidad, Ministerio Público, Poder Judicial, no han superado los 10%. O sea, el 90%, 89%, 88% desaprueba. O sea, si tú, por más que un juez declare fundada la prisión preventiva y le ponen su pancarta y todo lo demás, eso no le va a aumentar la imagen. O sea, ahí donde viene el tema equivocado. Esto es históricamente parte de un estudio social incluso. La sangre pide más sangre, siempre. Más sangre. Claro, tú le vas a dar hoy la cabeza a alguien, mañana van a pedir la cabeza de otro. Es así. Yo veía la audiencia de prisión preventiva y leía los comentarios. He visto varias audiencias de prisión preventiva y leía los comentarios porque ahora Justicia TV ha llevado la audiencia a personas que obviamente no son formadas en derecho. Y yo leí un comentario que decía, pero ha sido más sin notificación. De una vez metan a la presa ya. Pero ¿qué esperan? Tienen que condenarla a 10 años. Entonces, obviamente, ese es pedido de sangre, ¿no? Sí, y eso no se va a calmar dándole la prisión preventiva en ese caso. Claro, sí, eso es claro. Y si me permiten, ya como epílogo de esta tertulia jurídica que ha sido muy interesante, en efecto, ¿no? El fuego no se apaga con fuego. Y hay una frase cervantina muy famosa, ¿no? Cada cosa engendra a su semejante. La violencia trae más violencia. Y por supuesto, creo que los operadores del sistema de justicia penal, de ese sistema, como decía Binder, creo que tenemos nosotros una gran responsabilidad. Y sobre nuestros hombros una noble y muy denodada y difícil tarea, que es difundir los principios, porque creo que el problema está en que no se lee el código bajo los principios que lo inspiran y lo fundamentan. Se piensa, no, es la boca muda que pronuncia el artículo del código, no, son los principios y por eso tenemos un título preliminar que hunde sus raíces y a partir del cual tenemos que interpretar todo. Creo como Carneluti que el problema más que la ley está en los jueces, porque creo que una sociedad puede sobrevivir con malas leyes, pero con buenos jueces, jueces independientes. ¿Quieres preguntar más palabras? A ver, yo creo que esto no va a cambiar durante buen tiempo. Un acuerdo plenario no nos va a solucionar los problemas. Eso es clarísimo. Ha sido evidente hace unos días. Necesitamos fortalecer las instituciones, necesitamos darle respaldo a las personas, necesitamos quizá menos derecho para solucionar nuestros problemas, porque de lo que estamos viendo pues no nos va muy bien, ¿no? En un día se dice sí, en un día se dice no sobre un mismo caso, parece ser que la victoria se asume como propia,
yo hablaba mucho de los casos de policías, y yo decía, por ejemplo, cuando un fiscal agarra un caso en policía, espero equivocarme, pero parece que lo agarra como suyo, quiere una condena, ¿no? El juez se siente victorioso cada vez que emite una decisión de prisión. Entonces, esas cositas personales van a cambiar. No voy a vivir para verlo, siempre lo he dicho, pero hay que cumplir nuestra función de proliferar, de generar más personas que puedan pensar que el código es un cambio, que en realidad el sistema tiene que cambiar, y a partir de ahí recién creo que vamos a empezar a tener frutos de a poquitos, ¿no? Sí, muy breve, muy puntual. Primero, es un honor haber formado parte de este panel con destacados amigos y colegas. Y yo creo que la conclusión, rescatando todo lo que se ha dicho, podría ser de que necesitamos encaminar esfuerzos en capacitación de los futuros colegas, en actualización de los que actualmente están manejando el sistema, y que como sociedad entendamos de que el derecho penal no es la solución a los problemas sociales que tenemos. Es decir, los fenómenos de corrupción, de crimen organizado, esta ola delincuencial que padecemos como sociedad, no se solucionan con el derecho penal. Si seguimos con este tipo de persecuciones judiciales nada más, en medio de las cuales se están pisoteando derechos en procesamiento, lo que vamos a tener son sin duda cárceles llenas, sin duda, pero nos van a faltar cárceles, porque eliminamos a ese mal funcionario corrupto y lo metemos preso, pero el siguiente electo o el que lo sucede va a seguir cometiendo y va a seguir formando parte de todo un conjunto de redecillas corruptas que se van generando. Entonces, ¿de qué sirve el derecho penal? De nada, de nada. Es el Estado, y necesitamos gobiernos con proyección a largo plazo que realmente destinen políticas de cambio estructural en los sectores y los factores que generan estos tipos de fenómenos, que hoy no lo vemos en educación, en salud social, en economía, no lo vemos. Y mientras eso no haya, el derecho penal seguirá por el gobierno de turno siendo manoseado, modificándose las leyes, ampliándose los conceptos procesales y demás, y terminaremos como comenzamos, o peor de lo que comenzamos. Así que yo creo que esta es una reflexión que debemos tener muy en cuenta, y sobre todo los funcionarios públicos, fiscales, jueces que están a cargo de esta gran responsabilidad de administrar justicia tienen que tener en cuenta ello. La ley de la guillotina nunca ha funcionado y no funcionará. Bien, a mí solamente me queda agradecer infinitamente. Este ha sido un gran encuentro. Jefferson Moreno, amigo de Pinoza, Cristian Salas. Muchísimas gracias también a Serpro, porque gracias a ello nos ha permitido reunirnos por primera vez los cuatro. Espero que sea la última. Sí, pues. ¿No? Por supuesto. Hay muchas cosas que hablar a futuro. Más acuerdos plenarios que llegarán en el futuro. ¿No? Esperemos que así sea. Sería interesante debatir sobre casos emblemáticos. Sí, también. Entonces queda como tarea pendiente, ¿no? Tan pendiente, de repente volvemos a reunir, esperemos que sí. Y obviamente el Colegio de Abogados de Huaura también, el colegio se ha unido el día de hoy con Serpro para poder llegar a sus casas, a sus redes sociales, a sus dispositivos electrónicos, esta bonita conversación, este bonito conversatorio, esta bonita charla. Les agradecemos a todos ustedes por escucharnos. Esperemos que haya sido muy fructífero y espero que estén con todo el agrado de los cuatro respecto a lo que hemos debatido para ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. No se mueve un pelo desde preliminar hasta que termine preparatoria sin que le notifiquen a la defensa. Él domina el tráfico de drogas, domina la corrupción, la compra de los aviones, la venta de telefónica, todos esos actos criminales, él. Y ninguno de... Una audiencia de prisión no sirve para debatir, por ejemplo, imputación necesaria.
Tú no puedes llegar a una audiencia de prisión a decir, no me han respetado mi garantía de imputación necesaria. ¿Por qué? Porque para eso existe la tutela de derechos. El juez... Señor fiscal, investiga al empresario X, a la empresa Z, porque tiene un patrimonio sospechosamente de la noche a la mañana y que no puede justificar. El juez de oficio puede, en etapa intermedia de oficio, sobreseer el caso por insuficiencia de prueba, ¿correcto? Pero yo se lo quiero poner en conocimiento, no me podría restringir mi derecho a hablar. Legal, y cada hecho debe ser objeto de pruebas respectivas. Y por lo tanto, si yo traigo un testigo para referirme al primer hecho, las preguntas solamente serán en relación a eso y así sucesivamente. No se mueve un pelo desde preliminar hasta que termine preparatoria sin que le notifiquen a la defensa. Él domina el tráfico de drogas, domina la corrupción, la compra de los aviones, la venta de telefónica, pesos altos criminales, él. Y ninguno de... Una audiencia de prisión no sirve para debatir, por ejemplo, imputación necesaria. Tú no puedes llegar a una audiencia de prisión a decir, no me han respetado mi garantía de imputación necesaria. ¿Por qué? Porque para eso existe la tutela de derechos. El juez... Señor fiscal, investiga al empresario X, a la empresa Z, porque tiene un patrimonio sospechosamente de la noche a la mañana y que no puede justificar. El juez de oficio puede, en etapa intermedia de oficio, sobreseer el caso por insuficiencia de prueba, ¿correcto? Pero yo se lo quiero poner en conocimiento, no me podría restringir mi derecho a hablar. Legal, y cada hecho debe ser objeto de pruebas respectivas. Y por lo tanto, si yo traigo un testigo para referirme al primer hecho, las preguntas solamente serán en relación a eso y así sucesivamente. No se mueve un pelo desde preliminar hasta que termine preparatoria sin que le notifiquen a la defensa. Él domina el tráfico de drogas, domina la corrupción, la compra de los aviones, la venta de telefónica, pesos altos criminales, él. Y ninguno de... Una audiencia de prisión no sirve para debatir, por ejemplo, imputación necesaria. Tú no puedes llegar a una audiencia de prisión a decir, no me han respetado mi garantía de imputación necesaria. ¿Por qué? Porque para eso existe la tutela de derechos. El juez... Señor fiscal, investiga al empresario X, a la empresa Z, porque tiene un patrimonio sospechosamente de la noche a la mañana y que no puede justificar. El juez de oficio puede, en etapa intermedia de oficio, sobreseer el caso por insuficiencia de prueba, ¿correcto? Pero yo se lo quiero poner en conocimiento, no me podría restringir mi derecho a hablar. Legal, y cada hecho debe ser objeto de pruebas respectivas. Y por lo tanto, si yo traigo un testigo para referirme al primer hecho, las preguntas solamente serán en relación a eso y así sucesivamente.